Bueno, estamos aquí para preguntarle su opinión sobre la diferencia que ha habido respecto a la contaminación del río de Izcalli que atraviesa por Atlámica, de cómo lo vio usted desde que llegó aquí a Izcalli hasta el día de hoy. ¿Nos puede compartir su opinión? Sí, claro. Yo empecé a observar el deterioro de este río, pero ya tenía antecedentes de contaminación hace aproximadamente poco más de 20 años. Y el deterioro del río consistía pues sobre todo en basura que de las mismas unidades habitacionales que se construyeron a la ribera del río lanzaban hacia el cauce. Entonces resulta que al tiempo de allá para acá la contaminación se ha incrementado porque se ha incrementado igualmente la población urbana y ha llegado a establecerse mucha industria también por esta zona. Y esa industria también, varios de sus desfogues, que aparentemente parece ser que son pluviales, en los desfogues se percibe que van otro tipo de sustancias porque aparecen en esos desfogues el agua contaminada de colores, inclusive parece ser que son pinturas de aceite porque son colores muy notorios en su diversidad, como es el anaranjado, el azul, el rojo, y ello incrementa esa situación de deterioro del río. Entonces ha sido mucho más ese deterioro que casi ahorita pudiéramos decir que es de un rescate muy difícil de poder lograr a que vuelva a ser un cauce de aguas limpias. Tengo entendido que hace 25 años las personas que habitaban por estos lugares tenían la posibilidad de inclusive de meterse a bañar a ese río, y hoy en día pues definitivamente no, porque pues está lleno de llantas, cadáveres de perros, de animales, basura que genera la gente, plásticos igualmente también, y muebles inclusive, hay ahí, llegan a botar salas, llegan a botar refrigeradores, en fin, una serie de situaciones que pienso yo que todo eso pues es falta de educación de nuestra población, que no tenemos conciencia de que son cauces que pudieran rehabilitarse y servir de una manera más propia para el entorno de la salud y de la sanidad de la población. Muy bien. En su opinión personal, en el tiempo en el que transcurrió esta contaminación, ¿qué pudo ver usted propuesto para la preservación de ese río? Pues una especie como de premios, ¿no? Yo digo que la gente tiene que estar estimulada, no nada más educada, sino estimulada también a que haya esa posibilidad de rehabilitación de ese río. No sé, por decir algo, ¿verdad? Hacer las jornadas de limpieza y hacer una especie como de, bueno, se le va a premiar a esta unidad con, se me ocurre, no sé, decir un evento de música, ¿no? Para los jóvenes, que este lugar está lleno de jóvenes, y motivar sobre todo a la gente joven para que se aboque a la limpieza del río y a la conservación del mismo. Pero no hay esa posibilidad. Tal vez todo lo maneja el gobierno federal, estatal y municipal, con que no hay recursos para llevar a cabo la rehabilitación de estos ríos. Lo único que hacen es dragar acaso la basura y hasta ahí, porque la misma autoridad es la que llega a botar en esos lugares los desperdicios cuando desasolvan las coladeras, acuden a ese río a botar los residuos de esos desasolves. Entonces, todo ese tipo de situaciones, esos desasolves pudieran también evitarse para que no se siga acumulando la contaminación de ese río. Ok, muchas gracias por su tiempo. Bueno, ¿podría decirnos la diferencia del río de aquí de Cuautitlán Izcalli respecto a la contaminación, de cómo usted lo vio cuando llegó,
al día de hoy? Sí, mira, yo lo conocí ya contaminado, o sea, no hay gran diferencia porque llegamos cuando ya había las unidades habitacionales y no hay gran diferencia. Sí ha aumentado la contaminación porque ha aumentado la población, las unidades y empresas que se han establecido cerca del río. Bueno, ¿nos podría decir alguna forma en su opinión personal como ciudadano qué hubiera propuesto para mitigar esa contaminación, para preservar el río? Sí, bueno, yo tengo una idea de, así como se dieron los permisos para construir esas grandes unidades y tienen sus zonas de donación para escuelas y demás, las unidades que por ley les marcan eso, yo creo que deberían de hacer una especie de plantas de tratamiento y una vez ya tratada el agua que sale, meterla al río para minorar la contaminación del río y así mejorar bueno, la higiene igual de la ciudadanía y de los pobladores de aquí. Y conforme a educación, ¿qué podría decirnos? Bueno, ese es otro punto muy importante, que sí necesitamos una gran educación o mucha educación en cuanto a la higiene, en cuanto a no tirar la basura, las llantas, todo lo que se vierte en ese río, muy aparte de las aguas residuales o negras que se vierten en las unidades, toda la mala cultura que tenemos de aventar la basura a un lugar que no sea el nuestro, como en este caso es el río, y nada por no verla, pues la avientas. Sí debería de haber una campaña muy fuerte y desde niños, o sea, que se hiciera. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí para preguntarle acerca del impacto que ha tenido sobre el río Atlámica. Tengo entendido que usted tiene viviendo aquí mucho tiempo, por lo cual me podría informar la diferencia de antes al cómo está ahorita el río. Entonces quisiera escuchar tus palabras. Ok, pues sí, prácticamente desde niña he vivido en Izcali, prácticamente soy izcaliense. Y pues desde que yo llegué a Izcali, que mis padres me trajeron, ese río ya existía, que son más de 30 años propiamente. Ese río pues era de los que tenía agua natural, corrían pues prácticamente a lo largo de lo que es la parte de Atlámica hacia Infonavit Norte, e incluso tenía peces, porque recuerdo que mis hermanos me llevaban ahí, el cual también estaba rodeado de árboles frutales. Entonces pues colectábamos esas frutas que daban los árboles y posteriormente pues ellos pescaban los famosos charales que en ese entonces se encontraban en el río. Uh-huh. Con el paso del tiempo pues obviamente la zona empezó a urbanizarse. Hoy Izcali pues es prácticamente una zona 100% urbana y creo que eso fue uno de los primeros factores que contribuyeron a la destrucción prácticamente del río, el cual pues hoy en día no es nada a lo que fue en sus inicios, ¿sí? Se fueron dando asentamientos tanto regulares como irregulares, se fueron haciendo fraccionamientos de casa habitación y prácticamente los alrededores del río fueron quedando inhóspitos, vacíos y pues no se dio ningún cuidado. Posteriormente fueron llegando las aguas negras, los desechos de las aguas de las casas y eso pues provocó que el río propiamente fuera perdiendo lo que era en un inicio. Entonces ahora prácticamente es un río de desecho, el cual únicamente queda como una parte estrecha y ya no funciona como tal porque pues ya no corre nada propiamente sano en ese río. Los gobiernos municipales que posteriormente estuvieron cambiando cada trienio, pues creo que no consideraron en preservar ese río que prácticamente era natural, e incluso hoy si llueve demasiado es uno de los ríos que únicamente sirve para que se inunden las casas que tiene alrededor, se desborda y pues provoca inundaciones. Entonces creo que esa es una de las principales causas por las que no se tuvo la preservación del río. El impacto ambiental ha sido muy fuerte porque realmente pues la flora que existía, la fauna que existía en ese entonces, no hay nada de eso hoy. Hoy tú vas, paseas a lo largo de lo que se ve, pues prácticamente además es una zona de peligro porque está muy sola, es muy inhóspita, los árboles que están alrededor pues prácticamente lo cercaron, ¿sí? Lo desecharon y
hoy en día en lugar de un día de visita, pues es ya ni siquiera pasar por ahí porque es un riesgo muy grande, pues igualmente por la situación de violencia que puede existir en los alrededores. En su momento, ¿usted qué hubiera propuesto como ciudadana para evitar la contaminación o promover el cuidado de ese río para preservarlo? Yo hubiera considerado que si era una zona que realmente era productiva, realmente no se establecieran casas en ese lugar, puesto que creo que dentro de nuestra zona de Izcalli, las zonas que realmente han sido productivas, al hacer fraccionamientos se acaba con ella. Entonces lo primero es no haber permitido que hubiera asentamientos humanos alrededor, que se tuviera el cuidado de que tampoco sirviera como desecho de aguas negras, y creo que se hubiera conservado como tal, y con las aguas de lluvia hubiera seguido produciendo como es en un río natural, que lo era en ese entonces. Y para finalizar, denos una opinión personal de qué es lo que piensa actualmente de ese río. Ya no existe, definitivamente ya no podemos llamarlo ni río, simplemente es un paso de desagüe que ni siquiera como ese tiene agua mínima, pero únicamente sigue existiendo el estrecho que formó ese río, pero ya no existe, definitivamente. Muchas gracias. No.